Hace unos días, un ex trabajador de Ecopetrol, en una reunión, me planteó que por qué no desarrollaba más, para que le hablara a los trabajadores de Ecopetrol y a los pensionados de Ecopetrol y a los interesados en el tema, que por qué no les hablaba un poco más de un artículo que publiqué en estos días que ustedes consiguen en internet, que se llama Aguacates, Energía Solar y Calentamiento Global, que se refiere pues a unos planteamientos que está haciendo el candidato Gustavo Petro. Planteamientos que tienen que ver con plantear como una especie de enfrentamiento entre si se produce aguacates o agricultura y petróleo, ¿no? Como plantear como una confrontación entre eso. También está planteado un tema de paneles solares, de generación de electricidad a través de paneles solares, también contrapuesto a la producción de petróleo. La idea ha planteado también el candidato de convertir a Ecopetrol en una empresa fundamentalmente dedicada a las nuevas formas de energía y dejar atrás su papel protagónico en el negocio del petróleo. Y además con un discurso muy agresivo contra el petróleo, muy agresivo contra el petróleo, y todo esto en el marco de la idea de su preocupación por el calentamiento global. Entonces lo que me pidió este ex trabajador de Ecopetrol fue que me refiriera a estos asuntos, y lo voy a hacer. Insisto, hay un artículo que se llama Aguacates, Energía Solar y Calentamiento Global, que ustedes pueden consultar, pero voy a ampliarlo. Y le dije que sí, porque yo creo que en las campañas electorales lo menos que se debe lograr, lo menos, es que haya debates tranquilos, debates con espíritu constructivo, que se expresen los distintos puntos de vista, entre otras cosas para que en algo avancen las ideas que sean las correctas, las que necesita el país, con independencia del resultado de las votaciones. Entonces a ese tema me voy a referir. En primer término voy a dejar unas premisas sentadas para que la discusión no se ponga donde no es. O sea, hay que precisar en qué consiste el debate, porque hay temas que por lo menos yo no estoy planteando discusiones. La primera idea: yo soy amigo de la producción agropecuaria. Me la he pasado toda mi vida, llevo más de 30 años en esa lucha, de verdad dedicado, he escrito libros, decenas de artículos, centenares de conferencias. Fui dirigente de importantes organizaciones agrarias que libraron luchas agrarias de inmensa importancia. He enfrentado toda la política del libre comercio, desde César Gaviria para acá, de todos los gobiernos, los TLCs, en contra de la política antiagropecuaria colombiana, o sea que ahí no tengo discusión en la importancia del agro. También he jugado un papel de cierta importancia en el debate de la crítica al modelo extractivista que se viene aplicando en Colombia, en lo que tiene que ver con minería y con petróleo, para tomarlas separadamente. Es mía la frase de que minería sí, pero no así, que es una frase que dice que la minería es una especie de inevitabilidad en la vida de los seres humanos, y que lo que pasa es que hay que hacerla bien hecha, cuidando el medio ambiente, buenas relaciones laborales, que las transnacionales paguen lo que deben pagar, etcétera, etcétera. Sobre eso muchas cosas, pero digamos que soy crítico de la política petrolera y minera colombiana. También he tenido no pocos debates censurando ciertas actividades de Ecopetrol. Por ejemplo, yo hice el debate de Reficara. Hice en estos días un debate importante sobre el caso del Lizama 158. Me he opuesto al fracking, o sea que en eso también he sido pues bastante activo. No soy pues digamos una persona que tenga una actitud de seguidismo frente a lo que haga Ecopetrol. También considero que hay una relación muy estrecha entre las grandes pérdidas agrícolas e industriales de este periodo desde el 1990 hacia acá y la mala política minera. ¿En qué sentido? Que en vez de ver la minería como algo que le sume a la actividad industrial y a la actividad agropecuaria, que hay que cuidar como elementos fundamentales, lo que quieren es sustituir el agro y la industria por minería, y eso es imposible. Eso está demostrado que es un completo absurdo. En eso también, repito, he fijado mi posición. La otra premisa que quiero plantear es que es evidente que existe un problema ambiental pues en Colombia y en el mundo, pues eso no hay que ser un genio para verlo. La naturaleza, está demostrado, no aguanta
cualquier tipo de maltrato, como se pensaba hace muchísimos años. Es más, en esto también he sido en cierta medida activo. Revisando anoche cosas, encontré que en 1989, hace 30 años, escribí el primer artículo de fondo sobre el tema ambiental, cuando en Colombia no se hablaba tanto de estas cosas. Pero además en el Congreso, yo hice el primer debate que se hizo contra la colosa en el Congreso, lo hice yo. También hice el primer debate sobre el mal planteamiento de la hidroeléctrica del Quimbo en el Congreso. He sido activo participante en las luchas en defensa del páramo de Santurbán, he ido a Bucaramanga, etc. He estado en las marchas carnaval de Ibagué en contra de la colosa, hice el debate del Pozo Lizama 158. O sea, eso digamos que es un tema que yo tengo en la cabeza y lo trato pues con cierto rigor. También estoy pues convencido, y esto pues sobran las demostraciones, que el consumo de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, impacta el ambiente, impacta el medio ambiente, producen gases de efecto invernadero. Y esos son temas complejos en el debate ambiental. Es cierto además, también señalémoslo, que los gases de efecto invernadero son los que generan el fenómeno del calentamiento global, y el calentamiento global existe, así el señor Trump diga que no, existe el fenómeno y es un problema grave, no solo de Colombia, sino de la humanidad toda. Ahora, también hay una cosa que hay que decir con claridad y con franqueza. Colombia no es mucho lo que puede hacer en contra del calentamiento global, hay que hacerlo, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque Colombia apenas produce el 0,35%, o sea, menos del 0,5% de los gases de efecto invernadero que generan el problema. O sea que si Colombia eliminara al 100% los gases de efecto invernadero, y eso es imposible realmente, pues el calentamiento global casi que ni cuenta se daría para, digamos, para decirlo con algo de humor. Yo pienso que lo principal que debe hacer el país en estos asuntos del calentamiento global es que el gobierno de Colombia debe exigirles a Estados Unidos y a las otras potencias que son las que generan este problema, debe exigirles pues que modifiquen sus políticas sobre estos asuntos. Y al mismo tiempo, Colombia debe esforzarse bastante en la prevención de los efectos de ese calentamiento global, en la idea de mitigar y prevenir esos efectos, cosa que es bastante compleja, pero ahí hay que hacer un esfuerzo grande. También hay una premisa que hay que establecer para que el debate no se ponga donde no es, que es evidente que el futuro de la energía de la humanidad seguramente se va a establecer en otras fuentes de energía distintas de las que hoy se tienen, particularmente a partir de combustibles de fósiles, ¿no? Eso tiende hacia allá. Van a avanzar bastante la generación a través de energía solar, la eólica, que es la del viento, sin duda, y todo esto muy dirigido hacia la electricidad, que es una fuente de energía realmente excelente por muchísimas características. Luego, la tendencia es a que pueden o reducirse al mínimo o incluso desaparecer el consumo de combustibles fósiles. Ahora, ahí también esto pues hay que mirarlo con juicio, lo advierto desde ya, porque ese puede ser un proceso bien largo, las cosas pues no se resuelven así. Además tengamos en cuenta esto, ¿no? De estos combustibles fósiles proviene una parte muy grande de los fertilizantes que consume el globo terrestre, que son vitales en la producción agropecuaria. Y concluyamos esta parte diciendo que, de acuerdo con Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente en Colombia y activo luchador de esta causa, la mejor propuesta ambiental de los candidatos a la presidencia es la de Sergio Fajardo. Pero simplemente para hasta aquí decir que yo tengo posición definida en torno a estos debates. Ahora, hasta aquí digamos que es la parte fácil del acuerdo, porque estos son, digamos, verdades generales, principios generales. ¿Dónde empieza entonces realmente el debate? ¿Dónde es que empieza? Empieza en, bueno, ¿y cómo hacer todo esto? ¿Cómo hacer todo este tipo de cosas? Entonces, primero mencionemos lo del agro. Este debate del agro, pues, es un debate bien viejo, ¿no? Y hay básicamente dos grandes posiciones. Una, la que yo planteo,
que rechaza enfáticamente que Colombia haya pasado de importar 500.000 toneladas de productos del agro a importar en este momento 14 millones de toneladas de productos del agro, arruinando a nuestros campesinos, empresarios, indígenas, obreros agrícolas, etc. 14 millones y aumentando. Ya han desaparecido varios productos y van a desaparecer otros. Esa es, digamos, la realidad. Ahora, frente a esa realidad hay dos grandes posiciones. Una, que yo represento, que decimos que hay que sustituir esas importaciones por producción nacional, o sea que Colombia debe hacer esfuerzos por producir su dieta básica, entre otras cosas, para recuperar lo que hoy tenemos perdido, que es nada menos que la soberanía alimentaria. Hoy Colombia está sometido al chantaje que le quieran imponer los países o las transnacionales que controlen el abastecimiento de comida a Colombia. Y hay otra versión, que es la de que, pues, que eso es así y que entonces lo que hay es que hacer esfuerzos por exportar productos tropicales, principalmente frutas, con una advertencia que es importante. Esas frutas, no sé, aguacates, uchuvas, cardamomos, pitayas, etcétera, pues son lo que llaman los ecuatorianos productos postre, o sea, no son de la dieta básica. La humanidad puede pasarse sin productos postre, no puede pasarse sin cereales, oleaginosas, lácteos, etcétera, que es lo que Colombia está importando. Ahora, esa política de especializarnos en productos tropicales, principalmente frutas, es una imposición del Plan Colombia, de los gringos. Eso está perfectamente establecido, como impusieron ahí los gringos los TLCs. Y es también una imposición de los propios TLCs. Y es una política que vienen impulsando todos los gobiernos desde César Gaviria hacia acá. Eso es una realidad. César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos están convencidos de esto. Y además, digamos que ha fracasado. Ha fracasado porque es que el problema de vender frutas en el mercado mundial es bastante más complicado de lo que parece. Entre otras cosas porque, por ejemplo, no hay a quien clavarle un banano más en el mundo. O sea, mientras el consumo de la dieta básica crece y crece a proporciones, a ritmos muy grandes, estos otros consumos de los productos postres son digamos, de crecimiento más lento. Aprovecho para señalar esto, particularmente a los jóvenes, se los digo con tono cariñoso, a los que llegaron tarde a este debate. Este debate no está empezando en esta campaña. Yo llevo en este debate desde 1990, o sea que estamos hablando de casi 30 años de estar discutiendo estas cosas, y esto que les acabo de decir son cosas que están ya establecidas dentro de los sectores democráticos de la vida nacional. Y entonces a mis queridos jóvenes y a los que hayan llegado tarde a este debate les digo esto: uno de los peores problemas para el progreso de la humanidad es que no se entiende bien que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. No, aquí hay unos que hemos estado en este debate toda la vida, y los que llegaron tarde deberían, lo digo con todo cariño, esforzarse por ilustrarse, por leer, por averiguar qué es lo que ha pasado hasta aquí, porque si no terminamos repitiendo como en una especie de corcho en un remolino cosas que ya están bastante establecidas. ¿Qué decir con la idea de producir aguacates o frutas semejantes? Y sobre todo, ¿qué decir de estrellar esa producción contra la de petróleo? Que Colombia exporte todos los aguacates y todas las frutas, que sea el caso, bienvenido. Yo no me opongo a que Colombia exporte ningún producto del agro, pero lo que sí no comparto es coger eso como una especie de martillo contra otras actividades económicas, entre otras cosas porque usted puede producir muy bien aguacates o alguna fruta y al mismo tiempo producir muy bien petróleo, sin que eso tengan que reñir. Y miren ustedes, demostremos esto pues matemáticamente. México exporta el 80% de los aguacates que se consumen en el mundo, un poco menos de 3.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo exporta petróleo por 20.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo produce petróleo, incluido el del consumo interno, por 61.000 millones de dólares. Luego, está probado que usted no tiene pues por qué escoger una cosa o la otra. Y hago esta advertencia para que tomen nota. Hay serios problemas ambientales ya en las zonas de México donde se está produciendo esta cantidad grande de aguacates. Porque también digamos esto, el agro también genera impactos ambientales. Estos temas del medio ambiente son más complicados de lo que parece. Ahora, en el caso de Colombia,
En el caso de Colombia, porque pues se ha sugerido reemplazar, digamos, las exportaciones de petróleo y de carbón con aguacates o con productos semejantes al aguacate. Digamos esto, las exportaciones de Colombia de petróleo y carbón, casi todas de petróleo, valen 20.400 millones de dólares al año. Eso es la mitad de las exportaciones de Colombia. Hagamos un ejercicio para que se entiendan las magnitudes. Si Colombia intentara reemplazar eso con un solo producto, por ejemplo, en el caso de los aguacates, habría que quintuplicar el consumo mundial de aguacates, cosa pues bastante complicada. Y eso para que solo Colombia vendiera aguacates, y ya dije que México es el primer productor, y hay 60 países en el mundo que producen aguacates. Habría que sembrar 4.7 millones de hectáreas de aguacatales, de cultivos de aguacates. No hay tierra para hacer eso en Colombia. Bueno, y puse el ejemplo con aguacates, pero si ustedes quieren lo podemos mirar. Yo tuve un enfrentamiento bastante duro con Andrés Felipe Arias cuando fue ministro de Agricultura del presidente Uribe, porque llegó un día a la Comisión Quinta del Senado a echarnos el cuento de que era mejor producir uchuvas que arroz. Hizo ecuaciones y todo ese tipo de cosas, cosa que por supuesto era pues una teoría que no resistía análisis. El otro punto que es crucial en este debate, esto sí que es bien importante, es bueno, vamos para las energías limpias, estamos de acuerdo, en eso, repito, no hay discusión, pero ¿y cómo va a ser la transición, el paso de una cosa a otra? Y esto es clave, equivocarse en la transición es gravísimo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar la transición? Yo puedo querer irme a vivir a Barranquilla, pero si no organizo mis cosas bien para irme a vivir a Barranquilla, me termino metiendo en un lío, en un lío mayúsculo. Equivocarse en manejar esto es un desastre. Para ilustrar el calibre del desastre en una equivocación grave en esto, es que si ustedes se eliminara la producción de petróleo en el mundo, y en Colombia, habría una catástrofe económica tanto en Colombia como en el mundo entero, porque eso no hay cómo reemplazarlo de manera inmediata. No solo por el transporte, insisto en el caso de los fertilizantes que tienen origen en el petróleo son equivalentes a 110 millones de toneladas de fertilizantes al año, y eso es la comida, eso en buena medida la urea, y estas cosas son los alimentos que necesita consumir la humanidad. Entonces, ojo con la transición. 2. ¿En qué va el uso de la energía? ¿En qué va el uso de la energía solar en el mundo? ¿Eso cómo va? Ha habido grandes avances, eso estuvo moviéndose con mucha lentitud mucho tiempo, pero es verdad que en los últimos años ha habido ciertos avances tecnológicos y se ha avanzado bastante en la reducción de los costos de la producción de esa electricidad con paneles solares y en la eficiencia, y eso a mí me alegra. A mí me complace que se avance porque yo soy hincha de la electricidad como forma de energía. Sin embargo, sigue habiendo fuertes limitaciones. Es más costosa esa generación que la hidráulica, por ejemplo, o incluso que la térmica. Sigue habiendo, digamos, un problema de costos allí. Hay una dificultad grande con el hecho, pues, evidente, es que si es solar, pues no se puede generar de noche. O sea, y eso ya es una limitación, digamos, natural que es insoluble. Ha habido problemas grandes con las baterías, o sea, con cómo almacenar esa energía. En esto los avances han sido bastante más lentos que en otras cosas. Ustedes cogen un teléfono celular y ha tenido un avance prodigioso, multiplicado por N veces su capacidad en los últimos años. Y ustedes miran las pilas, y las benditas pilas se le acaban a uno a las 3 y 4 horas de estarlas utilizando. Ahí hay un cuello de botella que no ha podido resolverse. Y hace las cosas costosas. Por ejemplo, los automóviles que usan energía solar en Colombia valen el doble en condiciones equiparables a lo que vale un automóvil que utilice gasolina o que utilice ACPM. El más barato, equiparable a un taxi, por ejemplo, vale unos 100 millones de pesos. Y eso es parte del problema, digamos, a escala global. Entonces, esto también genera obstáculos grandes en la sustitución, y no son fáciles de resolver tampoco, son costosas, como colocar puntos de abastecimiento de esa energía para cargar las baterías de los carros, pues digamos con la abundancia suficiente para que a usted no se le vuelva un problema. Pero además,
para ilustrar un poco las dificultades, si solo se reemplazara en Colombia la energía térmica, que es la que se genera con carbón o con gas o con petróleo, reemplazar esa energía solar en Colombia, que es el equivalente al 30%, por paneles solares, hoy costaría entre unos 8.700 y 13.000 millones de dólares. Costarían los montajes. La diferencia ¿dónde está? En que si se hace con granjas grandes, muchas hectáreas de paneles solares para generar, pues es más barato que si se hace poniendo un panel casa por casa, que tiene una serie de limitaciones. Ahora, ¿quién financiaría esos montajes? ¿Sí? ¿Cómo se harían estas cosas? Con una dificultad, en general en Colombia las empresas de electricidad son privadas y las que no lo son actúan con criterios privados. ¿Quién subsidiaría todo esto? Repito, no es que no se pueda avanzar, no es que no se pueda trabajar en esa dirección, esa no es mi discusión. Mi discusión es cómo se hace y cómo se hace sin que genere problemas bien complicados que nos terminen generando dificultades que yo creo que nadie desea que se vayan a generar. Y pueden pasar entonces años, muchos años para que estos asuntos se resuelvan. Esto no va a ser la labor de un solo gobierno, no es posible. Lo otro que quiero remarcar es esto, porque yo siento que a partir de muchas críticas que son justísimas con el mal uso de la minería y equivocaciones graves que se cometen en el asunto del petróleo, cosas como el fracking, pues hay un discurso muy agresivo contra el petróleo en Colombia. Entonces yo quisiera, digamos, precisar cuáles son las ganancias que ha obtenido Colombia y que obtiene todavía hoy Colombia del petróleo. El primer hecho es este. Colombia, entre petróleo y carbón, exporta, ya dije, unos 20.500 millones de dólares en números redondos. Por ahí el 80% de eso es petróleo. Las reservas nacionales de petróleo, o sea, lo que tenemos en el subsuelo de petróleo, que se sabe que está allí, reservas probadas, en unas cuentas de hace unas 2 semanas, valen 114.000 millones de dólares. ¿Que las vamos a dejar ahí enterradas o las vamos a sacar? 114.000 millones de dólares. Lo que Ecopetrol le aporta al Estado colombiano por todo concepto vale un promedio en los últimos años de 21 billones de pesos al año. O sea, sin Ecopetrol, otra sería la suerte de las finanzas públicas y los problemas del país serían bastante más graves. Que la empresa sea estatal es una gran ventaja. Claro, yo defiendo el agro, ya lo dije, cualquier tipo de producción agropecuaria, y esa es producción de economía privada y está bien, pero cuando usted tiene un sector tan importante como esto, que en el 90% es del sector público, eso adquiere un valor inmenso porque son unos recursos que el Estado colombiano puede gastarse en lo que quiera, sin cortapisas. Además es un negocio especialmente rentable, es muy buen negocio, se gana mucha plata, mucho más se gana en negocios como el petróleo que en otras actividades económicas. Produce además Ecopetrol casi el 100% de los combustibles refinados que se consumen en Colombia, gasolinas, ACPMs, este tipo de cosas. Transporta, Ecopetrol transporta, este es uno de los grandes negocios de esta economía, transporta por sus oleoductos y poliductos, pues prácticamente todos los combustibles que se consumen y se producen en Colombia. Genera 25.000 empleos calificados, bastante mejores que los empleos agrarios, digo yo, para los trabajadores, bastante mejores. Me parece un despropósito enfrentar esos empleos con los agrarios, ¿no? Pues, que se creen empleos agrarios, bienvenidos, pero no, pero cuidemos los empleos industriales que son importantísimos. Pongo un ejemplo, ¿qué le pasaría a Barrancabermeja sin esa refinería? ¿Cuál sería la historia de ese municipio sin el petróleo? Entonces, estas son consideraciones que hay que tener. Ahora, ¿qué es lo que ha planteado Gustavo Petro en este asunto? Repito, en medio de una campaña, a mi juicio, desafortunada y muy agresiva contra el petróleo, que descuida esto, y presentando esto de los paneles solares como si fuera una cosa bastante más fácil. Él lo que ha dicho es que Ecopetrol se debería convertir en la primera generadora de energía solar de América. Eso sería en las energías limpias, dice él, ¿no? Que eso pues la haría una de las empresas más grandes de América Latina.
Bueno, esa es una idea, una cosa que se supone. Yo no he visto los estudios, sería muy bueno que existiera estudios sobre esto, es con estudios en la mano, con cifras en la mano, matemáticas en la mano, cuánto se sustituye, a qué ritmo, cómo, quién lo paga, etcétera, etcétera, y sin abandonar, pienso yo, que tenemos 110 mil millones de dólares en reservas que podrían aumentarse de petróleo en el subsuelo, que es petróleo de los colombianos. Podría ser el peor de los negocios meter a Ecopetrol en eso sería una cosa para mirar. Pero en todo caso lo que yo no entiendo es por qué se pretende cambiarle a Ecopetrol su objeto principal, que es un objeto, digamos, que está seguro en beneficio de Ecopetrol y del país, por un, digamos, otro tipo de negocio que es un asunto que por definición genera un riesgo. Yo me detengo un poco sobre esto. El petróleo es un gran negocio. Las rentabilidades del petróleo son supremamente altas. Esto está demostrado hasta la saciedad. Ecopetrol además conoce ese negocio bastante bien, lleva 70 años allí. Entonces, salirnos de ahí o volverlo secundario. El petróleo está en el subsuelo y es de Colombia. Algo así como el 80 o más por ciento del petróleo que exporta Colombia es petróleo nacional. No lo sacan las transnacionales. Tiene el negocio, ya lo dije, de los oleoductos en la refinación. Bueno, en contraste, el negocio de la energía solar es un negocio, pues si no absolutamente nuevo, sí en el auge que está teniendo es un negocio nuevo. Ahora, los negocios nuevos, por definición, son negocios que pueden generar riesgos muy altos. Detallo un poco esto. Los negocios maduros, sus saltos tecnológicos no son muy fuertes porque están un poco agotados en eso. En cambio, en los negocios nuevos, los saltos tecnológicos pueden ser muy altos luego. Usted puede cometer equivocaciones graves y tener pérdidas grandes. Yo se lo advertí al ministro de Minas de esos días cuando lanzaron la política del etanol. Yo le dije al ministro, ministro, ojo, que ese es un negocio nuevo. Colombia se mete allí, se puede meter, pero tengan en cuenta que ahí se van a meter los gringos y esos son unos competidores formidables, porque tienen plata en grande, tienen subsidios del Estado poderosísimos, tienen desarrollos tecnológicos inmensos que Colombia no tenía. Bueno, y ahí estamos en el lío, ahí nos están inundando los gringos de etanol importado, además subsidiado por Colombia. Entonces, estas son cosas que hay que mirar con muchísimo cuidado porque, repito, los riesgos son muy altos. Yo concluyo diciendo esto. Yo creo que es equivocado todo lo que amenace a Ecopetrol. Lo digo con toda claridad. O sea, a Ecopetrol hay que corregirle todos sus errores y las cosas que ha hecho mal y hay que criticarlas, y etcétera. Y yo he estado, repito, pendiente en eso. Pero maltratar a Ecopetrol o amenazar a Ecopetrol, y más si no hay ninguna certeza en torno a cómo se reemplaza y cuánto vale reemplazar, etcétera, me parece una equivocación. Nada de que amenace la estabilidad de Ecopetrol y su propósito principal en el negocio petrolero, a mi juicio, debe aplaudirse. Nada que amenace sus empleos, los empleos directos y sus indirectos, que son muchos. Y ojo con esto. Un ambiente de extrema pugnacidad contra la economía petrolera puede terminar preparándole el juego a los privatizadores de Ecopetrol, que las hay. Las transnacionales llevan toda la vida viendo a ver cómo privatizan Ecopetrol y cómo se quedan con ese negocio. Y han avanzado en esa dirección y hay riesgos grandes para pasárselo además a las transnacionales. Entonces, este es un asunto que también tenemos que vigilar. Los trabajadores del petróleo, la gente de Barranca Bermeja, de Santander, los colombianos, todos los demócratas de este país, desde Jorge Eliezer Gaitán, hemos acertado cuando hemos defendido la soberanía nacional que implica Ecopetrol y la importancia de este sector estratégico en la economía nacional. Esa visión no se puede perder. Sería tremendamente grave perderla, que no resulte que el día de mañana haya un zarpazo privatizador contra Ecopetrol o haya un zarpazo para hacerle todavía peores negocios y entregárselo a las transnacionales y no aparezca ciudadanía colombiana que defiende esa empresa. Sobre esto hago un llamado muy especial a todos nosotros. Concluir entonces diciendo esto. Primero, hay que avanzar en energías más limpias, de eso no tengo la menor duda, pero ese proceso hay que hacerlo cuidadosamente y seguramente va a ser un proceso largo.
Hay que cambiar la política agraria e industrial, claro, hay que cambiar los TLCs. En ambientes de TLC que nos imponen la que ya he contado, no vamos a tener ni agro ni industria en Colombia, y no oigo que eso se esté planteando. Sergio Fajardo ha dicho con claridad que va a revisar los TLCs desde la presidencia. Ese es un paso acertado en esa dirección. En el caso del agro, lo que debemos intentar producir es dieta básica, no productos postre. Yo creo que esa es una cosa que está bastante clara, sea aguacates o uchuvas o lo que sea. Hay que mejorar la política petrolera y minera. Yo no tengo reparos en ese sentido. Hay mucho lo que se puede hacer en esto. No hay que antagonizar la producción agraria con la producción petrolera, hay que hacer esfuerzos porque coexistan. No hay que antagonizar el avance en las energías limpias con la economía petrolera. Yo creo que son dos cosas que pueden coexistir por un tiempo largo y ayudarse las unas a las otras. El petróleo todavía puede darle mucho a Colombia. Y mucho menos, pienso yo como gran conclusión, hay que hacerle ataques desmedidos a la economía petrolera y a Ecopetrol, a la empresa pues que en el 90% es de propiedad del sector público de la economía. Esa, repito, ha sido una lucha histórica, una lucha correcta, una lucha en la que yo estoy y seguiré estando comprometido. Que nada le facilite a las transnacionales que acaben de tomarse este país como se lo vienen tomando desde hace años. Con todos estos criterios, entonces, pues yo insisto en mi idea de por qué estoy respaldando la candidatura de Sergio Fajardo, y somos en el polo parte de la Coalición Colombia, con la Alianza Verde, con Compromiso Ciudadano, ¿sí? Luchando por ganar la jefatura del Estado para tomar decisiones que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos.